En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante la presencia de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos asista con su luz. El día de hoy vamos a meditar en esta adoración dirigida del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: Suponed que uno de vosotros tiene un amigo que acude a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo qué darle. ¿Y qué le responde desde dentro? No me molestes, la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que deje de molestarle, se levantará y le dará todo lo que necesite. Pues bien, yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Palabra del Señor. Vamos a imaginarnos en esta composición del lugar. Vamos a mirar a Jesús rodeado de sus apóstoles, sus discípulos y las personas que pudiesen estar en ese momento escuchándolo. Y cómo Él les enseña a orar, a tener esa intimidad con Dios. Una oración distinta como los judíos tal vez la tenían, con un Dios tal vez más lejano. En cambio, Jesús les dice cómo deben de orar, cómo tiene que ser su diálogo con Dios, y da a conocer que Dios es nuestro Padre. Pone en primer lugar al Padre Celestial. Les dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro, Padre nuestro. Imaginemos esas palabras de Cristo llamándole a su Padre suyo, pero no solamente suyo. No solamente le dice Padre mío, sino veamos cómo en ese momento se los da a sus discípulos. Padre nuestro, es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Muchos santos se han quedado con estas palabras simplemente de toda la oración que implica el Padre Nuestro, como Santa Teresita del Niño Jesús, cuando meditaba en estas palabras: Padre Nuestro. Porque cuántas veces hemos recitado continuamente esta oración que nos ha dejado Jesús. En muchos momentos la recitamos en la Santa Eucaristía, en el Santo Rosario, y en muchas otras prácticas que podamos tener. Sin embargo, Dios nos pide profundizar también en lo que recitamos,
y llevarlo, más que recitarlo, llevarlo a nuestra vida. Jesús, veamos cómo les descubre a sus discípulos esta oración tan bella: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Busca la santificación sobre todo de su Padre Celestial. Y así podríamos ir viendo varios aspectos que implica esta oración tan hermosa del Padre Nuestro. Sin embargo, nos vamos a quedar ahora en estos momentos meditando sobre todo este descubrimiento que Dios nos da, que es cercano a nuestras vidas, que es un Padre que nos ama, que no nos abandona. Y dentro también de esta hermosa oración, Jesús dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad del Padre fue en muchas ocasiones el mensaje que continuamente Jesús daba a sus discípulos, cuando Él decía: yo no hago mi voluntad sino la voluntad del Padre. Yo vine aquí a hacer la voluntad del Padre. Y en muchos momentos Jesús repite esta frase, este pensar, y sobre todo en Él mismo hace esa voluntad de su Padre en Él. Y así nos da ese mensaje. Podemos contemplar entonces estas dos verdades: que Dios es nuestro Padre y que también quiere que hagamos su voluntad. Y es por eso que ahora, ante el Santísimo Sacramento del altar, vamos a pedirle esa gracia, que conozcamos primero más la persona del Padre, que podamos traerla más a nuestra vida, a nuestra mente, en sabernos hijos amados del Padre. Y vamos a pedir también la gracia de hacer su voluntad. Para ello hay que conocerla primero. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Y vamos a pedirle que tengamos esa docilidad para que Él pueda moldear nuestra alma, para que Él pueda moldear nuestra voluntad, porque normalmente el hombre hace su propia voluntad. Estamos inclinados al pecado, inclinados a actuar por nuestros propios quereres, por nuestros propios gustos. Pero ¿cuál es la voluntad de mi Creador? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios pretende de mí, de mi existencia en este mundo? Y cada día Dios tiene una voluntad para nosotros. Dios en todo momento nos está dando su querer. Pero por ello hay que estar en constante oración. Así como Jesús, que en todo tiempo buscaba al Padre, siendo Jesús mismo, buscaba a su Padre, ponía su mirada en Él. Así nos enseña Jesús que tenemos que imitarlo, siguiendo siempre esa mirada en la voluntad del Padre. Y asimismo pedirle a Dios no tener miedo de conocer su voluntad, sino amarla como Cristo
amó la voluntad del Padre. Y veamos cuántas ocasiones Jesús le pudo pedir en ese momento, en el huerto de los olivos, que alejara, si fuera posible, el cáliz, toda esa pasión dolorosa que Jesús podía desde el huerto de los olivos, podía ver lo que venía hacia él, cómo lo iban a tratar, cómo iba a sufrir en su pasión dolorosa, el rechazo de los hombres, todo lo que le podía venir a Jesús. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero pone en primer lugar esta petición: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está. Uno puede pedirle a Dios, pero sobre todo Jesús nos da ese ejemplo: que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Y veamos cómo Dios permite ese sacrificio de su Hijo, esa pasión dolorosa. Pero vemos que podía ver que a través de ese sufrimiento, a través de ese ejemplo de Cristo, todos nosotros, todos sus hijos, podíamos seguirlo y así poder también sobrellevar la cruz, como lo hizo su propio Hijo, siendo Dios. Y es por eso que a veces tal vez no entendemos las circunstancias de la vida. A veces podemos pensar que ¿por qué ocurren las cosas? ¿Por qué existe tales males? Sin embargo, Dios tiene una voluntad y Dios siempre va a sacar cosas buenas, incluso de las malas. Dios es un Padre providente que siempre está viendo por la mejoría de sus hijos, por el retorno hacia Él. Así que en estos momentos ante Jesús sacramentado, hagamos esa oración junto con Él, dirigida al Padre, sabiéndonos amados por la ternura del Padre Celestial, y asimismo pidiendo esa gracia de hacer su voluntad, de ser dóciles a lo que Él nos pida, y así como Jesús, amar su respuesta, amar la voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Quedémonos con estos puntos que hemos podido ver junto con Jesús, con esa mirada al Dios eterno que tanto nos ama. Guardemos un momento de silencio para poder meditar esta palabra que hemos podido conocer.
Damos gracias a Dios por permitirnos estar ante su presencia en esta adoración. Hemos podido meditar especialmente esa filiación con nuestro Padre Eterno, esa filiación de la cual nos enseña Jesús a confiar en el Padre y a no querer más que su voluntad, como Él mismo nos dio ejemplo. Hemos podido ver que Dios siempre sabe lo que más nos hace falta, sabe lo que mejor nos conviene. Podemos pensar en un ejemplo cuando Lázaro, su amigo que tanto quería de Jesús, muere. Y entonces sus hermanas le hicieron llegar a Jesús un mensaje que fuera pronto, porque Lázaro se encontraba muy mal. Y Jesús en ese momento, al instante, no acudió. Va después, posteriormente, va al encuentro en aquella casa de Marta, María y Lázaro, en el cual estas mujeres le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y vemos que Lázaro muere, que Jesús no fue cuando ellas le pidieron. Y sin embargo, podemos ver ahí tangiblemente, visualizar ese gran milagro que Dios hace. No solamente le da la salud como pudo haberlo hecho si llegaba en el momento que ellas le mandaron llamar, sino que Jesús le resucita, le da la vida, lo devuelve a la vida. Y vemos cómo todo está en el plan de Dios. Todo, incluso la muerte, que nos pudiera parecer que es un desastre, el morir, aquella cosa que de pronto podamos pensar que puede ser algo terrible, como una enfermedad. Pero todo está también en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como hemos ido meditando. Y así podemos decir: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y disponemos el alma no solo para llevar a cabo el querer divino, sino para amar lo que Dios hace o permite. Cuando los acontecimientos o las circunstancias no permiten que escojamos nosotros, es Dios quien ya ha elegido por nosotros. Es en estas situaciones, a veces humanamente difíciles, donde debemos decir con paz: ¿lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Pueden ser ocasiones extraordinarias para confiar más y más en Dios. Esa voluntad divina que aceptamos puede llamarse sufrimiento, enfermedad o pérdida de un ser querido. O quizá son hechos que nos llegan por los simples sucesos de cada jornada o el transcurrir de los días. Aceptar el paso del tiempo que comienza a dejar su huella bien marcada en el cuerpo. El sueldo insuficiente, una profesión distinta de la que hubiéramos deseado ejercer, pero que debemos realizar con amor porque las circunstancias nos han llevado a ella y que ya no es posible abandonar. O el fracaso por un olvido o error al ridículo. Los malos entendidos, el carácter tal vez de alguien con el que cada día hemos de pasar muchas horas. Y así podemos ver muchas contrariedades que nos pueden tal vez perjudicar. Sin embargo,
Dios lo permite. ¿Lo quiere, Señor? Pues yo también lo quiero. Decía Santa Teresa de Ávila: dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, ¿qué mandáis hacer de mí? Vemos estos santos que totalmente se confiaban en la voluntad de Dios. Y así, cuando vamos aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, ello nos va a conducir a darnos paz en el alma y vamos a realmente ser felices, porque solo es feliz aquel que cumple la voluntad del Padre. En ello está nuestra verdadera felicidad. Quien quiera encontrar la verdadera felicidad, primero hay que conocer y aceptar y poner en práctica esa voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es la verdadera felicidad. Pues así como María, que siempre hizo la voluntad de Dios en todo momento, que toda su vida fue continuamente una escucha de la palabra de Dios, una escucha del querer de Dios, así como ella, podamos nosotros escuchar lo que Dios quiere y aceptar con amor su designio, su voluntad en nuestras vidas. Y así, cualquier cosa, cualquier sufrimiento, obstáculo, por muy malo que parezca, incluso ahí vamos a encontrar la paz en nuestras almas, la serenidad, la alegría, la felicidad. Pidámosle entonces también a nuestra Madre Santísima que nos guíe en todo momento, nos acompañe para que siempre, así como ella, podamos corresponder al amor del Padre que tanto nos ama. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.